Bien, son las 10 de la mañana. Hay un empate técnico entre Kast y Jara, según la encuesta de Academ. Matei sigue estancada en el tercer lugar. Queremos conversar con Mauricio Morales para revisar los resultados de las encuestas de este fin de semana. Mauricio, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Gonzalo, buen día. Bueno, ahí tenemos los resultados. ¿Se ha mantenido la tendencia? Sí, de hecho salieron 4 encuestas durante este fin de semana. La encuesta Panel Ciudadano de la UDD, la encuesta Pulso Ciudadano, la encuesta Criterio y la encuesta Academ. Si es que uno realiza el ejercicio que siempre te traigo, Gonzalo, que consiste en promediar estas encuestas y llevarlas a base 100. A base 100 significa excluir a las personas que no saben, no contestan o que no les gusta ninguno de los candidatos o que incluso no votaría. El pronóstico de esta semana indica 30% Kast, sumando todas estas encuestas, 29% Jara, 16% Matei, 11% Parisi, 8% Johannes Kaiser. Es decir, no hay ninguna variación con respecto a las semanas anteriores y donde ahí está la lámina de la encuesta Academ. Si te fijas, la línea roja que corresponde a la medición del 22 de agosto y la línea a la barra azul que corresponde al 29 de agosto son prácticamente idénticas en todas las menciones y eso no lleva a otra conclusión más que señalar que no ha existido un cambio estadísticamente significativo ni durante estas últimas 2 semanas, ni me atrevería a decir, Gonzalo, incluso durante el último mes. Es decir, si es que uno tiene la serie de tiempo completa desde las últimas 6 semanas hasta ahora, esta idea de empate estadístico entre José Antonio Kast y Janet Jara se viene dando desde ese momento. El tercer lugar de Evelyn Matei ya se torna preocupante porque está a 10 puntos o más o 13 puntos de Jara o de José Antonio Kast y mientras ella no varíe, me imagino que el resto de los candidatos va a seguir más o menos de la misma. De hecho, en la encuesta Criteria aparece el nivel de seguridad que tiene la persona respecto a votar por cada uno de estos candidatos y los valores más fuertes, superiores al 60%, lo registran precisamente los 2 candidatos que van en punta. Eso quiere decir que ya están consiguiendo apoyos a más de 70 días de la elección, bastante duros y prácticamente inmóviles. No es la totalidad de la base electoral, pero al menos se aproxima a los 2/3 de la misma. Claro, veamos la otra lámina que da cuenta del escenario de segunda vuelta y la expectativa, Sí. expectativa. ¿Quién cree usted que va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile? Sigue liderando José Antonio Kast con una ventaja considerable frente a Janet Jara, que serían los 2 que pasan a segunda vuelta, 10 puntos de 10 diferencia. puntos de diferencia, claro. A ver, acá hay varias cuestiones que subrayar. La primera es la relevancia teórica que tiene la pregunta de expectativa presidencial, considerando que no mide intención de voto, sino que mide ambiente político. Resumámoslo de esa forma para no explicarlo todas las semanas. Si es necesario lo voy a hacer. Luego, si uno compara estos datos con la encuesta Criteria, son bastante parecidos, aunque a José Antonio Kast le entregan un 42% de imagen de triunfo. En la encuesta Criteria anterior le daban un 44% de imagen de triunfo, lo que es una cifra particularmente alta, y en el caso de Janet Jara se va asimilando a lo que es su intención de voto. O sea, cuando hay un candidato que tiene la idea, o los votantes tienen la idea de que su candidato no va a ganar, ellos son los únicos que creen que ese candidato efectivamente puede ganar. Claro. Por eso, la intención de voto en Jara es muy parecida a su imagen de triunfo. En el caso de Kast es totalmente distinto. Su intención de voto es mucho más baja, 10 puntos menos, 11 puntos menos en comparación con su imagen de triunfo. Entonces, en el caso de Kast, no solamente son sus votantes los que creen o esperan que él sea el próximo presidente de la República, sino que son votantes de otros candidatos los que tienen la misma percepción. Y de hecho, si tú hiciste el punto en la mañana incluso, en el caso de Evelyn Matei, recuerdas que marcaba 14% de intención de voto y solamente un 10% de imagen de triunfo. Eso quiere decir que ni siquiera los convencidos de votar por Evelyn Matei en su totalidad creen que va a ser la próxima presidenta de Chile. Ese diría yo que es el dato más preocupante para ella. Por último, en el caso de Jara, son los propios los que aún creen que ella puede ganar,
En el caso de Kast, son más los que creen que pueden ganar que los que votarían por él en primera vuelta, pero en el caso de Matei ocurre el evento contrario. Mira, ni siquiera con Parisi casi sucede, aunque sucede, pero en menor magnitud. El caso más preocupante, insisto, es el de Evelyn Matei. Tiene un 14% de intención de voto, pero solamente un 10% de imagen o expectativa de triunfo. Ahora, dentro de las encuestas, tú nos entregaste el promedio, pero hay una panel ciudadano que Sí, la tengo le da acá. una ventaja. A ver, vamos a escuchar al vocero de la candidatura de Jara primero, en vivo. Perfecto. Démosle. Ricardo Lagos Weber, veamos. Y todas las energías nuestras van a estar en la campaña, todas. Hablo. ¿De Lautaro Carmona los dejan tranquilos, conformes? ¿Ya habló la candidata directamente con Lautaro Carmona? Todo lo que conversamos la semana pasada ya se dijo, fue procesado de distintas formas. Aquí somos todos maduros, todos grandes y entendemos de lo que tenemos que hacer. Nuestro foco está hoy día en la campaña, está en la despliegue por regiones y en eso todos los partidos están de acuerdo. Eso es lo que yo puedo informar respecto a la reunión de ayer. Cualquier otro detalle serán aquellos que participaron directamente, pero que se abordaron todos los temas, seguimos la campaña y seguimos la campaña con la mejor disposición y la buena onda. Senador, estamos al aire para Mega Noticias. Hoy día está citado al de Tricel, Daniel Jaude. ¿Cuánto impacta la candidatura de Janet Jara? ¿Cuánto complica también? ¿Y creen que fue un error llevarlo finalmente en esta nómina, considerando que podría quedar fuera de la papeleta en las próximas horas o en los próximos días? Sobre los temas judiciales nunca nos pronunciamos ni en esta instancia ni en ninguna otra. Los partidos, cada uno lleva a los candidatos que estimó que era pertinente llevar y no nos vamos a pronunciar sobre esa materia. ¿Pero no le complica que esté en la misma nómina? Nosotros lo único que nos complica ya es tratar de llegar a la máxima cantidad de chilenos y chilenas con el mensaje que estamos poniendo en esta campaña, ya en la cercanía y la calidad de Janet Jara, con un programa sólido que apunta a un crecimiento, la seguridad social, la educación, la salud, escuchar lo que está ocurriendo y para eso estamos recorriendo el país. Las candidaturas todas pueden ser un aporte y otras pueden ser otro tipo de aporte, pero no nos corresponde a nosotros. No nos corresponde juzgarlo porque eso ya fue decidido de esa forma. De consecuencia, nosotros vamos a avanzar y vamos a remar con todos los voteros que tenemos. ¿Pero cuánto impacta la candidatura? Y, por ejemplo, ¿la candidata se va a sacar la foto con el candidato a diputado Daniel Jadue? No tengo cómo responder eso. Nosotros vamos a recibir todos los apoyos que podamos ya en esta campaña. No nos sobra ningún apoyo para esta campaña. Esta es una campaña difícil, es una campaña reñida. Aquí estamos todos muy competitivos. Al tal punto que ya pasamos a agosto y todas las candidaturas pasaron a agosto. Y eso significa que tenemos una competencia muy dura entre todos nosotros. Sana competencia, ojalá, con argumentos, ojalá. Pero no sobra nadie para llegar a un triunfo el 16 de noviembre. Senador, yo le quería preguntar respecto de, ¿esta va a ser una nueva modalidad de vocerías que vamos a ver por parte de la campaña, días lunes ordenados como ahora, o es solamente algo puntual de esta jornada? No, yo diría que vamos a hacer un esfuerzo por tener una vocería al menos una vez a la semana, en duplas, ¿ya? Y cambiando las duplas, porque somos varios voceros. Y entre paréntesis, muy probablemente se incorporarán más vocerías. Ojalá tuviéramos vocerías también regionales, estamos pensando eso, que es muy importante, aunque les duela mucho que están acá. Santiago no es Chile, les quiero decir, ¿ya? Y hay temas que ocurren en Valparaíso, en Viña, en San Antonio, en las regiones, en Antofagasta. Estuvimos este día está en Coyhaique la candidata, en Aysén. Entonces también es importante a nivel local, regional, bajar también nuestras preocupaciones. Entonces vamos a tratar de hacer este esfuerzo, no sé si a la misma hora, ojalá más temprano eventualmente. Diputado o senador, cualquiera de los dos. Ahí están las palabras de los voceros de la campaña de Janet Jara. Y dando por zanjado el tema con el Partido Comunista, y volviendo a las encuestas, este ruido dentro de la configuración de los comandos y los problemas de los comandos parece no hacer mella ni mover la aguja en términos de la precisión de la ciudadanía. Sí. Más bien son debates del mundo político y mediático, pero no hace inclinarse o no se refleja en una baja, al menos para Janet Jara. Sí, no impactan, derechamente no impactan. No impactó ni
este conflicto que hubo entre el comando de Jara y el Partido Comunista, y tampoco impactaron las declaraciones que dio José Antonio Kast respecto a Chao 10%, Chao préstamo al 10%, Chao préstamo al Estado, que está en su programa en el marco de la discusión sobre la ley de pensiones que ya está aprobada, pero él está sugiriendo eliminar ese préstamo que hacemos todos al Estado con el fin de mejorar las pensiones actuales. Ninguna de esas dos cosas impactó en la carrera presidencial, pero de todas formas hay que tener pendiente un par de cosas, Gonzalo. La primera, ¿cuál es el miedo o el terror que hoy día tiene la directiva del Partido Comunista? Es triple. Primero, que gane José Antonio Kast la elección presidencial, porque eso implicaría entregarle el poder a la gente que está en el otro extremo del espectro ideológico. Primera cuestión. Segunda cuestión, que Kast, al ganar esa elección presidencial, tenga la mayoría junto con Chile Vamos, tanto en la Cámara como en el Senado, lo que implica acceder al poder total, porque las leyes se definen por mayoría y los cambios constitucionales, eso sí, requieren de los 4/7 o incluso quórum superiores, pero para legislar con mayoría es más que suficiente. Y el tercer miedo o el tercer terror que tiene la directiva del PC, y estoy tratando de entender lo que están haciendo como partido político frente a la candidatura de Jara, es que Jara avance, mira lo que te voy a decir, que avance a una segunda vuelta y que obtenga una muy buena votación ahí. ¿Por qué? Porque se transformaría en la líder comunista con más votos en la historia de Chile, y eso puede alterar la hegemonía interna que hoy día tiene Carmona y Jadwe dentro del Partido Comunista. Te puede parecer una interpretación extremadamente egoísta si es que uno lo ve o analiza el vínculo que hay entre el PC y su candidata. Nunca en la historia me tocó ver algo como esto, en que el partido político sea el principal escollo para una candidatura presidencial. Habíamos tenido roces entre el candidato presidencial y su coalición, pero no entre el candidato presidencial y su propio partido político. Entonces, lo que está moviendo, creo yo, al Partido Comunista son estos tres miedos: que gane Kast, que Kast tenga mayoría en el Congreso y que se les venga Jara a la interna, es decir, que pase por caja, cobre en la interna y sea ella la líder comunista, que tiene una postura totalmente distinta a la de Carmona y Jara. Y, por otra parte, que el Partido Comunista pueda perder la hegemonía externa. Una cosa es la hegemonía interna, ¿verdad?, en estos grupos que hay dentro del Partido Comunista, y la otra es la hegemonía externa, es decir, cómo le va a ir al Partido Comunista en comparación con el Frente Amplio en la próxima elección legislativa y en comparación con el socialismo democrático también a nivel de diputados y senadores. Claro. Bueno, esta tensión nos ha manifestado también en una decisión radical de la candidata, como se había hablado en algún momento de una renuncia al partido, pero sí ha habido algunas señales de distanciamiento, no tan solo en las propuestas más moderadas, sino que, por ejemplo, no estuvo presente en el acto por la muerte de Guillermo Tellier, que es un líder importante del Partido Comunista, que falleció. Y bueno, la candidata está en un despliegue regional que comenzó mucho antes, pero de todas maneras es llamativo para algunos que no haya hecho la pausa y no haya estado en una ceremonia relevante para, digamos, el espíritu del partido, ¿no? Lo que significa Tellier para ellos. Claro que sí. Era un evento importante. Bueno, la candidata tendrá sus razones. Puede ser lo que tú dices respecto al despliegue territorial. Eso podría estar explicando, pero de todas maneras es una explicación adyacente a la relevancia que tiene Tellier dentro del Partido Comunista. Y por otro lado, y lo vimos recién, Gonzalo, el tipo de vocerías que está ocupando la candidata presidencial. Es decir, está recurriendo con mucha fuerza a líderes del socialismo democrático, en este caso Ricardo Lagos Weber, que, dado que no se puede presentar o repostular como senador por la región de Valparaíso, entonces está asumiendo una tarea de vocería que él ya ha hecho esto,
¿Te acuerdas cuando fue vocero de la presidenta Bachelet? Él Sí. más o menos conoce el rubro y probablemente lo veamos de manera mucho más recurrente en estos puntos de prensa que está realizando junto a otro tipo de liderazgos. Eso es lo que está buscando la candidata presidencial, es decir, a sacudirse un poco del Partido Comunista e irse con los segmentos más moderados dentro, y lo digo de manera muy clara, de los exconcertacionistas. O sea, a eso estamos llegando y es una cuestión que me imagino que la candidata está evaluando porque es la única forma que tiene de ampliar su base y salirse un poco de lo que es el Partido Comunista. Ahora, ¿crees tú que a estas alturas ya debería haber capitalizado algún grado de crecimiento mayor? Porque hasta ahora han sido bastante inamovibles en términos gruesos los números, no solamente para Jara, sino que también para Kast. Sí. Y para Matei también. O sea, da la impresión que han tocado un techo, aunque Sí. quedan 70 días aproximadamente ¿Cierto? para la elección. Sí, tengo la misma sensación por ahora y creo que lo comentábamos en la mañana, a no ser que exista un evento exógeno muy violento desde el punto de vista público, a eso me estoy refiriendo, a lo mejor no observamos cambios tan relevantes de aquí a lo que queda, por lo menos de la primera parte de la campaña. Otra cosa es lo que suceda desde el 17 de octubre en adelante con un despliegue mayor, incluyendo la franja televisiva. En el caso específico de Evelyn Matei, claro, hemos tenido varias circunstancias. La primera son las fugas, ¿verdad? Y las traje anotadas acá. Los Carter, Kusanovich, Mellado, Larraín, Fontaine, Codina y recientemente Rodrigo Álvarez, que es vinculado muchísimo, no solamente a la UDI, sino que también al piñerismo, al gobierno de Piñera. Él fue su secretario de Hacienda. ¿De Matei o la gente lo da por sentado? O ve a este conjunto sí. completo como, bueno, es la candidatura de la derecha y es parte del movimiento, me Sí. da lo mismo, no cambia la O sea, opinión. probablemente la gente lo vea como una cuestión de élite que no tiene mayor significancia para ellos, pero sí para la candidatura. No es normal que exista un nivel de fuga de estas características cuando la campaña recién está comenzando de manera oficial. Sabemos que la campaña comenzó mucho antes, pero me estoy remitiendo a los periodos que están establecidos por ley. Y lo que puede traer como consecuencia estas constantes fugas, Gonzalo, son dos cosas. La primera es entregarle a Kast esta idea de equipos. Recuerda que una de las críticas que existe dentro del comando de Matei es que Kast no cuenta con los equipos para armar un buen gobierno y que Matei sí los tiene. Pero lo que estamos viendo es que parte de ese grupo o de ese equipo de Matei se está trasladando a José Antonio Kast. O sea, tenemos dos casos muy claros. Fontaine, economista, Codina, Germán Codina, fue alcalde de Puente Alto, muy ligado a asuntos de vivienda, y recientemente Rodrigo Álvarez, ex subsecretario de Hacienda. Entonces, puede ser que la crítica que se le está haciendo a José Antonio Kast respecto a que no tiene equipos sea morigerada producto de estos traslados que se están produciendo desde Chile Vamos hacia republicanos. Y lo otro el segundo efecto que podría ser mucho más grave que este, es lo que pueda suceder, Gonzalo, una vez que tengamos la lista definitiva de candidatos al Congreso. ¿Eso cuándo pasa? Eso, el CERVEL tiene 10 días de plazo desde que las candidaturas se inscribieron. Esto fue el 18 de agosto. Es decir, estamos a 1 de septiembre, debería estar entre hoy y mañana esa nómina. Para ver si todas son válidas, no tienen problemas. Claro, y entonces el CERVEL va a mostrar los PDF que sube a su página señalando si la candidatura está aceptada o está rechazada. Si es que está rechazada, los partidos políticos tienen 5 días para realizar la apelación, pero esa apelación no va al CERVEL, sino que va a los tribunales electorales. Estos tribunales electorales se toman 3 días adicionales para tomar la decisión y por lo tanto podríamos tener la lista definitiva de candidatos a mediados de septiembre. Después del 18. Sí, aproximadamente. Y de ahí en adelante, Gonzalo, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál es mi temor con la candidatura de Evelyn Matei y con Chile Vamos? Si es que ya se ha ido este listado de personas que acabo de mencionar y las encuestas siguen mostrando que José Antonio Kast es el amplio favorito para quedarse con la próxima elección presidencial, entonces podríamos comenzar a observar ya no ex
funcionarios de gobierno, sino que derechamente legisladores que van a la reelección o candidatos de Chile Vamos que buscan un cupo en la Cámara o en el Senado, cruzando la frontera y sacándose la foto con José Antonio Kast. Por eso ha existido un despliegue tan fuerte, particularmente por parte del senador Juan Antonio Coloma, para evitar que este tipo de situaciones se siga produciendo. Y por otra parte hay un llamado de la familia Piñera, va a haber una reunión con la candidata y con Chile Vamos para tratar de evitar que estas fugas se sigan produciendo, porque de lo contrario, Gonzalo, mira, si es que todo esto, imagínate por un minuto que todo esto estuviese programado por parte del Partido Republicano, es decir, que las fugas estuviesen perfectamente calendarizadas. Si es que eso es así, entonces va a significar una especie de tortura china para la candidatura de Matei. Por goteo. Porque todas las semanas o 2 veces por semana podríamos tener traspasos. Y eso va a paralizar la campaña de Matei, o por lo menos la va a bloquear, porque va a tener que salir a dar explicaciones no por los que se suman a su campaña, sino por los que se van de la misma. Hay un debate que es bien interesante, que creo que va a un tema de fondo, que no tiene que ver con todas estas cosas que estamos hablando, de lo que pasa en los comandos y todas estas polémicas que son más bien políticas. Es el tema que propuso el marido de Evelyn Matei, lo conversábamos en la mañana, respecto a que la candidata va a ofrecer de todas maneras mayor paz social frente a José Antonio Kast. Y tal vez ese relato puede significar una alternativa real por primera vez dentro de todo este camino, de marcar una diferencia o de tratar de reforzarlo como la gran alternativa frente a José Antonio Kast. Y fíjate que es un tema que yo he escuchado en muchas conversaciones respecto al, comillas, no sé si temor, pero sí preocupación de una mayor confrontación, de mayor nivel de protestas, de oposición en las calles, bueno, para qué decir en el Congreso, para José Antonio Kast, que para Matei, que es alguien más moderada, que tiene mayores contactos y diálogo con otra coalición. Por ahí puede ser, ¿no? Un cambio de relato. Puede haber un cambio de relato en ese sentido, y de hecho, Gonzalo, mira, como nos comunicamos sin haber yo previsto que me ibas a preguntar esto, te armé unos datos. A ver. Del último estudio del COES sobre conflictividad social. ¿Qué es el COES? Es un centro de estudios que analiza, que está compuesto por varias universidades y que analiza, entre otras cosas, o mide las protestas o movilizaciones ciudadanas que se producen año a año en Chile en los distintos gobiernos. Lo hace, y el cálculo está hecho desde el año 2005 en adelante, desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y se contabilizan las protestas en las que participaron más de 1.000 personas. En Bachelet 1 fueron 431 protestas. En Piñera 1, 612. En Bachelet 2, 454, baja. Y en Piñera 2, 555, sube. En el caso de Boric, ¿sabes cuántas llevamos contabilizadas en sus 3 primeros años? 91. Casi nada. Prácticamente nada. O sea, en estos 3 años hemos tenido menos protestas que en cualquier año de los gobiernos de derecha. O sea, es verdad lo que dice. ¿Estamos dejando aislado el estallido social? No, está dentro del gobierno de Piñera, y dentro del gobierno de Piñera también está la pandemia. ¿Por qué? Porque, claro, el 2019 fue un año en que hubo 351 protestas con más de 1.000 personas, y el año 2020 cae a 67 producto de la pandemia. Claro. ¿Verdad? Y después 43 al finalizar, pero estábamos en el periodo post-pandemia. Y en Boric totalizamos recién 91 jornadas de protesta o protestas compuestas por más de 1.000 personas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que inevitablemente, según indica la historia reciente, en un gobierno de derecha vamos a tener una mayor movilización social o jornadas de protesta. Eso es lo que dicen las cifras objetivas. No hay razón para pensar que en un próximo gobierno de derecha tengamos garantizada esa paz social. Primera cuestión. Segundo, abordando lo que tú dices, para marcar la diferencia que podría existir
entre Evelyn Matei y José Antonio Kast respecto a quién entrega o quién garantiza más paz social, no basta con decirlo. Eso hay que tratar de probarlo, medirlo previamente. Es decir, este es el momento para que Evelyn Matei presente su elenco que la va a acompañar en cuanto a la composición del gabinete. O sea, Kast ya está formando el gabinete, ya sabemos quién es el vocero por lo menos de seguridad pública, es Carter. Carter va al Senado, pero si pierde, ten por prácticamente garantizado que va a ser el próximo ministro de Seguridad Pública. Si es que Matei quiere insistir con este tema de la paz social, estaría muy bueno que presentara a aquellos equipos que en mejor medida podrían garantizar esa paz social o que se distingue de José Antonio Kast en esa dimensión. Sí. Ahí no leo bien, pero son los atributos relevantes para ser presidente. Sí. El primero... Ah, acá está. Capacidad, aquí está. Mira, capacidad para enfrentar la delincuencia. 43%. Esto es respuesta múltiple. Las personas pueden mencionar más de una, pero evidentemente que es el principal atributo que la gente percibe como relevante para ser presidente, seguido por la capacidad para resolver los problemas del país y gestionar la crisis, y la capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo. Si es que uno... ahí está clarito las prioridades que se reflejan en otras encuestas. Pues. Claro. En primer lugar, la seguridad, la crisis de seguridad. En resolver los problemas del país, gestionar crisis, bueno, también ahí se puede incluir la crisis en la salud, las listas de espera. Listas de espera, claro. ¿Verdad? Otros temas. Y capacidad para hacer crecer la economía y generar empleo, bueno, otra de las preocupaciones, ¿no? El crecimiento bajo y también las cifras de ocupación que son preocupantes, ¿no? Claro. Y lo puntual de este tipo de cuestiones es lo siguiente. Cuando se vinculan estos atributos relevantes con las candidaturas presidenciales y a la gente se le pregunta cuál candidato está más capacitado para hacer determinadas tareas, José Antonio Kast aparece como un liderazgo capaz de hacer crecer la economía, capaz de controlar la inmigración irregular, se percibe o la gente lo percibe como un líder con carácter y adicionalmente como un líder que es capaz de imponer el orden. Es decir, es un liderazgo muy duro el que percibe la gente respecto a José Antonio Kast, y en cuanto a Janet Jara, la perciben como cercana, como simpática y como una persona que está en terreno. La pregunta, como te lo planteaba en la mañana, es si la gente va a optar por un presidente que tenga un desarrollo importante de atributos personales o si se va a inclinar por un líder que ejecute capacidades o que sea percibido como capaz para resolver los problemas que acabamos de revisar en la lámina. Todo indica que es más lo segundo que lo primero, pero en la historia de Chile hemos tenido, por ejemplo, candidaturas presidenciales que se han forjado sobre la base de atributos, como fue la presidenta Bachelet, y también con las capacidades, como fue el caso del presidente Piñera, que lo llevó 2 veces a la presidencia precisamente porque la gente lo percibía como más capaz. No lo percibía como un liderazgo ni carismático, e incluso Gonzalo no lo percibía necesariamente como un líder honesto, pero sí le daba la confianza para, o valoraba su capacidad para controlar el delito y para hacer crecer el país. Claro. Ahora, de propuestas se habla poco, ¿ah? Muy poquito. Sí. Los candidatos tratan de poner el tema sobre la mesa, pero no tiene mayor eco a nivel mediático, y no sé si eso también va permeando a la ciudadanía o se produce el efecto espejo. Pero ¿será por un tema periodístico, de que siempre se busca la cuña más polémica, o será que la percepción ciudadana es que en términos de propuesta no hay mayor diferencia, como que se sabe más o menos lo que piensan ambos sectores? Claro, en los escenarios de crisis como este, particularmente en materia de seguridad pública, la gente probablemente se quede única y exclusivamente con el mandato que tiene cada uno de los candidatos. Y Kast, de manera muy anticipada, marcó los asuntos relativos a seguridad pública y, por lo tanto, hoy la gente lo percibe como el líder más capaz para resolver ese asunto. Me parece que hoy día la ciudadanía no está interesada tanto en los programas, sino que en las soluciones. En los programas de gobierno, la gente
En general no se los lee, nosotros los leemos por una cuestión formativa, pero a la ciudadanía le interesa la oferta de soluciones, no le interesa la oferta de programa. Eso es lo que estamos viendo, por lo menos de acuerdo a todas las encuestas de opinión Pero, que circulan. por ejemplo, la seguridad ciudadana, que es tan importante, además del discurso duro, ¿hay propuestas que realmente sean distintas, innovadoras para solucionar el tema de la crisis? Todavía no lo sabemos, yo creo que eso lo vamos a conocer una vez que los candidatos comiencen los debates presidenciales. Y no crean que los debates presidenciales, Gonzalo, son un tanto inocuos al momento de explicar la intención de voto, salvo algunas situaciones específicas, creo que te lo comenté en su minuto en la elección pasada, cuando Jasna Proboste enfrenta a Sichel y lo acusa de ser un lobista de algunas empresas del gas, ¿te acuerdas? Y Sí. eso lo manda abajo en opinión pública y ahí la derecha se va con Kast. Pero también los debates sirven para marcar precisamente estas diferencias, sí, porque los periodistas ahí tienen que estar muy atentos a la pregunta que van a hacer. A preguntas específicas los candidatos suelen dar respuestas generales. Entonces, si es que el objetivo es conocer las similitudes y las diferencias de cada uno de los candidatos, por ejemplo, en materia de seguridad pública, hay que irse al área chica, dotación de carabineros, y leerse bien los programas de gobierno. Por ahora tenemos propuestas de cerrar la frontera, expulsar a todos los inmigrantes irregulares, aumentar la dotación de carabineros, pero no sabemos bien cuál va a ser la operativa detrás de cada una de estas propuestas. Sí, además de que en general, y este no es un problema de Chile, nomás en términos de la configuración de debate, lo deseable tal vez para entrar en una discusión un poquito más profunda sería tomar la alternativa de hacer más de un debate, sobre todo en la recta final, temático. Eso Temático, a mí, porque, sí. porque en el fondo, entre los varios candidatos, tú podrías desarrollar bastante más y conocer bastante más las diferencias, por ejemplo, de lo que piensan solamente en seguridad ciudadana. Sí, a mí me gustaría un debate de esas características. Porque si no es un picoteo. Sí. ¿Sabes por y qué? no entras en ni una. No Sí. sé si me explico. Sí. Yo tengo la impresión de que ese tipo de debate podría generar tanto o más interés en comparación con un debate tan general. ¿Por qué? Porque si tenemos dos grandes crisis de seguridad y crisis económica, perfectamente podríamos tener un debate dedicado a cada asunto y ahí los candidatos tienen menos capacidad para el denominado cantinfleo, es decir, para decir solamente generalidades. Y también podemos tener un debate más amplio en que los candidatos se sometan a las preguntas de los periodistas, ya sea relativas a contingencia política o a otro tipo de asuntos internacionales, por ejemplo, y de esa manera cubrir todas las áreas, pero de manera bien hecha. Claro, porque la propaganda electoral, la franja, por ejemplo, hace rato que dejó de... O sea, son eslóganes. Sí, la franja está para eso, claro. Eslóganes, Son- o sea, tampoco te permiten conocer en profundidad las propuestas. Claro, y como son actos de propaganda o actos publicitarios, entonces la gente con lo que menos se queda es con el contenido. Se queda más con la puesta en escena. Y no por desinterés. Y no por Es lo desinterés. que nos ponen exacto, en la mesa. Exactamente. Y además que las franjas, Gonzalo, parece que lo comentamos la vez pasada, no estoy seguro, las franjas no... Mira, si los debates tienen poco efecto, las franjas también. Y tú... Pero a lo mejor tienen poco efecto por lo que estamos conversando. Por lo que estamos conversando, sí, puede ser, De precisamente. verdad, de Sí, verdad. sí, claro. A lo mejor estamos equivocados, pero creo que sería deseable. Y creo que le iría igual de bien. O sea, si se está pensando como en el rendimiento o el interés, yo creo que la gente valoraría... A ver, seguridad ciudadana, ya, pues los quiero escuchar en profundidad. Puedo hacer 20.000 preguntas de eso y aprovechar el tiempo. Pero ¿quién es uno? Claro, porque las franjas están para ensalzar las características, los atributos de los candidatos, pero deberían darse un esfuerzo por expresar los elementos programáticos que definen a cada uno de ellos. De todas maneras, Mauricio Morales, como siempre, Un gusto, pues. gracias Que estés bien. por venir. Buen día.